Bien, buenos días, jóvenes. Buenas. Buenos días, ¿Cómo profe. se sintieron en el examen? Mm, Dificilón a mí. ¿Cómo les fue en el examen? ¿Bien o mal? No, pero es que no puedes decir que quieres saberlo si ya contestaste el examen. Debes de saber cómo te sentiste y cómo está el examen que contestaste si tú lo respondiste. Ah, no, 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 eso lo vas a saber luego que yo te califique. Por eso pregunté cómo se sintieron y cómo sintieron el examen. No, no, Presión. no, la calificación se la voy a dar yo. Yo me, La pregunta es, la pregunta es cómo se sintieron en el examen, cómo les fue en el examen. yo me Sí. sentí bien presionada Nerviosos. y Estaba nervioso en quinto semestre de la universidad, ya no es posible. Bueno, pero está bien, sintió nervioso. Luego, ¿estuvo difícil el examen o estuvo fácil? estuvo confuso. ¿Cuál fue la confusión? Por ejemplo, hubo una pregunta, creo que fue la 3, que decía, ¿cuál era la medida central? No me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero Ajá. bueno, yo no sabía si quería que le pusiera el concepto de la medida central o la medida central, habíamos especificado anteriormente, cuál era el dígito. A ver, si dice cuál es la medida central, no te puedo estar pidiendo concepto. Te estoy preguntando cuál es la medida central. ¿Cuál? ¿Cuál de las tres? Tienes tres medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y todavía te lo puse ahí abajo. Media, mediana o moda, y te dije, ¿cuál de las tres es más confiable? ¿Cuál? Ándale, ¿cómo se considera la desviación estándar alta, bajo y normal? Sí, esa pregunta. No. A ver, Juan, nunca les dije. Era con la curtosis, ¿no? No, Posiblemente se me pasó. Si no se los dije, le elimino la pregunta. yo tampoco lo No, recuerdo. Yo lo no lo respondí al dijo. último momento, ya nada más para no dejarlo en blanco, pero la verdad no. No, 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 no se los di eso. No. ¿Y cuál era la respuesta? No, pues si no se las di, no, ¿cómo van a saber la respuesta? ¿Qué otra cosa viene en el examen mal? Profe, la última pregunta de que cuál era el ingreso. ¿Vimos algo de ingresos? Porque lo que venía era que sacáramos a Era lo de los motores. ajá, esos los motores. Ajá. Lo de No, Bichet, creo. Bichet, algo así se llamaba, no sé Ceviche. cómo. De Bichet, sí, ajá. porque, o sea, eran tres preguntas. La primera de sacar a dos desviaciones estándar, pues está fácil, pero la última que era sobre ingresos fue lo que no entendí. Si lo No vimos supieron cómo como hacerlo. era. Ajá, es que habría No. estado fácil, pero como decía a un lado lo de la variación más o menos Ajá. de, supongamos, 1000. Sí. Entonces era como que yo ahí me confundí, la verdad no la contesté, pero sí Ajá. siento que habría estado fácil, nomás en el momento sí no pude contestarla. Ok. ¿Te sintieron confuso el examen? ¿Había cosas que no les di? ¿Qué otra cosa? Esos son los puntos principales.
¿Todos se sintieron igual? Sí. Sí. Miren, el examen era, ahí les va el examen por si le quieren tomar foto. Ahí les va el examen por si le quieren tomar foto al examen. ¿Lo va a poner en pantalla? Sí. Ahí está el examen, ¿ya lo están viendo? Sí. Ahí está el examen. Sí, pero está en blanco, ¿no? ¿No se ve? Sí. Bueno, vamos a verlo como lo vieron ustedes. Ahí está el examen. Ah, sí, está sin contestar para que si quieren tomarle foto a las preguntas y luego la comparen con sus respuestas. El examen decía instrucciones, poner solo resultados. Solo resultados les pedían. Con 2 decimales y unidades, por favor. Y al finalizar le ponen finalizar en el examen y lo manda y el ser de 8:30 a 10. Luego abajo decía, en la siguiente tabla se da el sueldo por quincena, entre paréntesis QNA, de burócratas en miles de pesos, entre paréntesis miles de pesos. Responder la descripción que se solicita. Trabaje les vuelvo a repetir, trabajen con 2 decimales y no olviden poner unidades. Por segunda ocasión les digo, no olviden poner unidades. Luego, en el grupo de WhatsApp les puse, no olviden poner unidades por tercera ocasión. La pregunta 1 dice, ¿qué medida de tendencia central representa con mayor confiabilidad los sueldos? Hay 3 medidas de tendencia central, media, mediana y moda. Una de esas 3 tiene que ser más confiable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál era la más confiable? ¿La media, la mediana o la moda? Yo les dije en clase que la confiabilidad de las medidas dependía mucho de si había valores extremos o no. ¿Se acuerdan? Sí. Les dije, si hay valores extremos, la media no es confiable. Por lo Ajá. tanto, tomamos la mediana como confiable. Ajá. En el ejemplo de cotizaciones del peso dólar, les hice una pregunta y les dije, ¿cuál de las 3 medidas es más confiable? Y les di la respuesta. ¿Qué respuesta les di en la cotización del dólar? Según yo, mediana. ¿Y por qué les dije que era la mediana? Pues lo dijo ahorita, ¿no? Que porque lo de los valores extremos no se puede confiar en la media aritmética. Ándele, les dije que por valores extremos se puede confiar en la media aritmética. Por lo tanto, teníamos que saber si había valores extremos o no. ¿Y qué hacíamos para saber si había valores extremos o no? ¿Pero qué hacíamos? Íbamos a ver cuánto nos dio el Sacar coeficiente los de simetría. límites. ¿Se acuerdan que íbamos a ver cuánto nos dio el coeficiente de simetría? En la cotización del dólar les dije, ¿cuánto les dio el coeficiente de simetría? Y les dije, no es confiable la media aritmética. ¿Por qué? Porque el coeficiente de simetría les dio no sé cuánto les dio el coeficiente de simetría. Revisen sus apuntes. Y ahí tenían la respuesta de la pregunta 1. Igualita la pregunta, igualita a la que les hice en cotización peso dólar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué les dije en cotización de peso dólar? A esa pregunta, ¿qué les dije? ¿Por qué la mediana es confiable y la media no? Pues ya lo dijimos, ¿no? Por lo de los valores extremos. No. Le estoy pidiendo directamente qué les dije yo en ese ejemplo. No qué me están diciendo ustedes. ¿Qué les dije yo en ese ejemplo? Redáctenme lo que les respondí. Léanme lo que les respondí en ese ejemplo. En la cotización peso dólar les hice 3 o 4 preguntas. Respóndanme la que les hice respecto a cuál era confiable. ¿Qué les dije? Perdón, pero yo no me acuerdo.
Pues la pregunta era, ¿es confiable la media aritmética? Y puso no, porque existen valores extremos bajos, ya que el coeficiente de Porque existen simetría valores es extremos menos bajos, porque el coeficiente de simetría les daba ¿cuánto? Menos ¿cuánto? menos 0.7. Ahí está. Entonces, les dije, tienen que ir a ver el coeficiente de simetría. Si el coeficiente de simetría les dice que hay valores extremos, rechazan la media aritmética y se quedan con la mediana. Por lo tanto, tienen que ir a ver el coeficiente de simetría de los sueldos para ver si hay valores extremos. ¿Cuánto les dio el coeficiente de simetría de los sueldos? ¿Cuánto les dio? Bueno, no importa. El coeficiente de simetría te les voy a decir cuánto les da. El coeficiente de simetría de los sueldos les da, aquí está el coeficiente de simetría, 0.75. Aquí está. Les da 0.75 el coeficiente de simetría. Quiere decir que existen qué tipo de valores extremos. Existen valores extremos altos. Entonces, la respuesta aquí sería la mediana. ¿Por qué? Porque el coeficiente de simetría es igual a 0.75, mayor que 0. Existen valores extremos altos que afectan a la media aritmética. Se acabó el problema. ¿Cuánto mide la mediana? Dice, ¿cuánto mide la mediana? Vas y busca cuánto mide la mediana. Y la mediana mide 29,000 pesos por quincena. Ahí estaba la respuesta a la 1. ¿Cuál era lo difícil, lo complicado o lo confuso de la pregunta? La pregunta 1 se las di prácticamente idéntica en la cotización peso dólar. Les hice exactamente la misma pregunta, les contesté exactamente en los mismos términos y les dije, para poder, la media aritmética se ve afectada por valores extremos. ¿Qué medida te da si hay valores extremos el coeficiente de simetría? Les dije, vamos a revisar el coeficiente de simetría. El coeficiente de simetría dice que le da valores extremos bajos, por lo tanto la media aritmética del peso dólar no es confiable. Se descarta la media aritmética, la moda es muy baja y nos quedamos con la mediana. ¿Por qué la mediana? Porque existen valores extremos que afectan a la media y no puedo confiar en la media. ¿Listo? ¿Cuál es la confusión de la pregunta? No dice valor de la medida de tendencia central confiable. ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto vale la que dijiste que es confiable? Me dices que la confiable es la mediana. ¿Cuánto vale? 29,000 pesos por quincena. Por quincena. Si me pones 29,000 pesos, te la pongo mal porque 29,000 pesos, ¿qué? Diarios, por semana, por quincena, por mes, por trimestre, por semestre. ¿Por cuánto tiempo? Las unidades son miles de pesos por quincena. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La 2. ¿Valores atípicos es lo mismo que valores extremos? ¿Sí o no? Yo le puse que no, ¿Por qué? porque creo que solo tenía anotado yo lo de los valores atípicos y no los extremos, pero en esa, por ejemplo, yo me confundí, pero también me estresé mucho, entonces no sé si solo fui yo, pero yo le puse que porque valores atípicos eran valores anormales y alejados de número 8, y los extremos era que había como pues mucha separación entre los datos y otra explicación, pero ocupo revisarlo, pero yo le puse que no. Bueno, si revisan sus apuntes, se van a acordar que les dije, que yo les dije, que si tenías un 80, otro 80, otro 80, otro 80, ¿se acuerdan de ese ejercicio? Y un 60. Les dije, este es un valor extremo. ¿Por qué es extremo? Porque afecta la media aritmética. ¿Se acuerdan que les dije? Yo no me acuerdo. Bueno, revisan sus apuntes, ahí está.
Les dije, si tienes puros 80s, un 60, cuando les di la explicación de valores extremos, revisen sus notas de la media aritmética y ahí viene. Les dije, si tienes 4 80s y un 60, este es un valor extremo que les mueve la media hacia abajo, hacia el 74, creo que les daba. Les movían la media aritmética. Y les dije, si en lugar de tener un 80, tienen un 100, un 80, un 80, un 80 y un 80, esto les mueve la media aritmética hacia 84. Les dije, vean cómo un valor extremo les mueve la media aritmética. Cuando les di la explicación de la media aritmética, les dije, pero hay ocasiones que los valores extremos se compensan. Un 100, un 80, un 80, un 80, un 80 y un 60 les da de por medio 80, porque se compensan los valores extremos. Se compensan los valores extremos, entonces les dije, el valor extremo es el que afecta a la media aritmética, el valor atípico es el que se sale de lo normal y no necesariamente afecta a la media aritmética. Estos son valores atípicos, pero no extremos, porque no afectan a la media aritmética. Este es valor atípico y es extremo porque afectó a la media aritmética. Este es atípico y es extremo porque afectó a la media aritmética. Entonces la pregunta, ¿valores extremos y valores atípicos son lo mismo? No. ¿Por qué? Porque el atípico es el que se sale de lo normal y el extremo es el que afecta a la media aritmética. Yo le puse eso menos la parte de la media aritmética. Sí, pero si no ponen la parte de la media aritmética... Está medio. Sí, o sea, no me estás diciendo por qué es la diferencia. No, estoy sí diciendo explica porque- la diferencia, pero no puse específicamente que afectaba la media aritmética, solo puse que los datos estaban muy separados y que afectaba. Entonces creo que tal vez cuente como medio esa. La respuesta es no, porque los valores atípicos se salen de lo normal y no necesariamente afectan a la media aritmética. Y el valor extremo afecta a la media aritmética. El valor atípico, como lo demuestra este, no necesariamente afecta a la media aritmética. Es atípico, pero no afecta a la media. Entonces la respuesta es no, porque uno es nada más se sale de lo normal y el otro afecta a la media aritmética. El que afecta a la media aritmética es extremo. Bueno, esa es la respuesta de la 2. La 3 decía, en relación a sueldos, ¿qué mide la desviación estándar? Algunos me dieron la definición que les di, no, yo no les pedí la definición, yo les dije, háblenme de sueldos. ¿Qué mide la desviación estándar en los sueldos? ¿Qué mide la desviación estándar en los sueldos, muchachos? Quiero que esa yo no la alcancé a contestar, entonces no me acuerdo. Bueno, la desviación estándar mide la dispersión de los sueldos, la dispersión promedio de los sueldos con respecto a su media aritmética. Eso mide la desviación estándar. La dispersión promedio de los sueldos con respecto a su media aritmética. Es dispersión promedio de los sueldos con respecto a su media aritmética. Eso es la desviación estándar en términos de los sueldos. Si me dicen, mide la dispersión promedio de los datos con respecto a su media aritmética, esa es una definición. No me están hablando de sueldos. Esta que dicen que no les di, ¿cómo se considera la desviación estándar? No se las di eso para eliminarla. Según yo no lo dio. Yo tengo No lo entendido vi. que no, profe. ¿Quién ¿No era entendió con que la no? curtosis? Bien. Eso. Vayan y vean qué dice curtosis. Díganme qué dice la curtosis. ¿Qué mide la curtosis? Era de que si la curtosis no era igual a 0, la dispersión de la desviación era normal. Y si no era igual a 0, era alta o baja o algo así. Ahí está, entonces ahí tienen la respuesta de la 4. ¿Cómo que no se las di? Dice, ¿cómo se considera la desviación estándar? Alta, baja o normal. Van y miran la curtosis. La curtosis les dice si es alta, baja o normal. ¿Por qué? Porque la curtosis es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0, dependiendo cómo sea. Entonces
Entonces, ¿por qué dicen que no se las di nunca? Y ahí estaba la 4 contestada. Todo lo que viene en el examen se dio, muchachos, todo. La 5, ¿cuál es el sueldo de los burócratas del séptimo decil? Los del séptimo decil, ahí tenemos 30 ejercicios al inicio de la diferencia entre séptimo decil y decil 7. Les decía, séptimo decil son los que están entre el 6 y el 7. Entonces, aquí tendré que sacar el decil 6 y el decil 7 y decir entre qué valores estaba los del séptimo decil. ¿Cuántos burócratas están en el séptimo decil? 3 entre 10, 1.3, aproximadamente 2 burócratas. Y ahí estaba la respuesta de la 5. Entonces, en clase vimos ejercicios de séptimo decil, la diferencia entre séptimo decil y decil 7. Y vimos como 20 ejercicios. Y les puse como 4 veces en el pizarrón la diferencia entre séptimo y decil 7. Les dije, séptimo es una forma de preguntar cuántos están entre el 6 y el 7. Les decía, este se responde entre tanto y tanto. Quiere entre 28 y 31 mil pesos por quincena. Por quincena. ¿Cuántos están ahí? 10. El decil son 10 bloques iguales. 3 entre 10 es 1.3. Aproximadamente 2 personas por decil. Aquí está la diferencia. ¿Cuál es el sueldo del percentil 67? Entonces tienen que sacar el límite del 67 y decir menor o igual, y se lo puse también en los ejercicios que les decía menor o igual a tanto. El decir percentil 67 era 31 mil pesos, entonces el sueldo era menor o igual a 31 mil pesos. Todo lo vimos, muchachos, todo. Pero les vuelvo a repetir, no están estudiando. Pero esa es responsabilidad de ustedes. Mi responsabilidad es dar clases. Dar clases y explicar las dudas. Les di 2 clases para dudas y nos fuimos, no duramos ni 20 minutos en las clases de dudas, porque no tenían dudas. Y les di 2 clases de dudas. Entonces, mi responsabilidad es dar clases, enseñarles y aclararles dudas, y yo estoy cumpliendo mi parte, cumplo la de ustedes. Bueno, entonces la 7 es la 6 menor o igual a 31 mil pesos. Si ponían 31 mil pesos estaba mal. ¿Qué representa el percentil 67? El sueldo por debajo del cual está el 67% de los burócratas. ¿Cuántos burócratas pertenecen al percentil 67? El 67% de 13 son 9 aproximadamente. 9 burócratas. Y también la vimos en clase. Esta, la 7. Si la estatura promedio de alumnos universitarios es de 162 y la dispersión de 15.3, ¿qué variable representa mayor dispersión, las estaturas o los sueldos? Yo les dije, no puedo comparar la desviación estándar en centímetros con miles de pesos. No puedo comparar miles de pesos con centímetros. Por lo tanto, no es comparable directamente la desviación estándar. ¿Qué utilizo? El coeficiente de variación. El coeficiente de variación, les dije, me sirve para comparar variables con diferentes unidades. Les saco el coeficiente de variación de uno, el coeficiente de variación del otro, los comparo, y esa es la respuesta de la pregunta 7. ¿Estamos de acuerdo? Valor de la 8. ¿Existen valores atípicos en los sueldos? ¿Sí o no? ¿Y cuáles? Si me dices que sí, ¿cuáles? Si me dices que no, ¿cuáles y por qué? Lo que tenías que hacer es sacar el límite inferior, que era el cuartil 1 menos 1.5 del rango intercuartil, que les daba 8 mil pesos por quincena. Y tenías 2 valores menores a 8 mil, el 5 mil y el 3 mil, o el 7 mil y el 3 mil, algo así. Entonces, esos 2 eran atípicos. Luego vas y sacas el límite superior que les daba 61, algo así, o 51, no sé cuánto. Y te ibas a ver cuáles valores eran
cuáles sueldos eran mayores a ese valor, y eran 3, el 62, 63 y 60 y 80, algo así. Entonces, esos eran los 3 valores atípicos. ¿Por qué? Porque los 2 primeros son menores al límite inferior y los otros son mayores al límite superior. Por esa razón son atípicos. Entonces sí tenía 5 valores atípicos, 5 sueldos atípicos. Y aquí viene la de Chebyshev. Chebyshev dice, a 2 desviaciones estándar de la media tenemos el 95% de los datos. 95% de 4.200 son 3.995 motores. Dice, Chebyshev dice que a 2 desviaciones estándar tenemos el 95% de los datos. Quiere decir que si tienes 4.200 motores, el 95% de 4.200 son 3.995 motores. Ahí estaba la respuesta a la 1. ¿Cuál es el rango de precios? Si tienes 2 desviaciones estándar a la derecha y 2 desviaciones estándar a la izquierda, y la desviación estándar es 1.430, 4 desviaciones estándar son 5.950. Entonces son 5.950 pesos de rango. Y la última decía, si se venden los 4.200 motores, ¿cuál es el ingreso? ¿Se acuerdan cuando les di media aritmética que les dije que la sumatoria de las X era igual a N por P, por el promedio? Entonces lo único que tenían que multiplicar era 4.200 por la media aritmética y les daba el ingreso que iban a obtener. Porque eso se los dije cuando vimos media aritmética. Les dije, una de las propiedades de la media aritmética es que si ustedes multiplican el número de datos por la media aritmética, es igual que la sumatoria de todos los datos. Entonces aquí, si sumas el precio de todos los motores y quieres saber cuál es esa sumatoria total, cuál es el ingreso total, multiplica la media por el número de datos y ya te da el ingreso total. Todo lo vimos en clase, muchachos. Todo, absolutamente todo. Todo vimos ejemplos, todo vimos dudas. Ahora sí, ese es el examen. ¿Qué duda les queda del examen? Ya lo copiaron para hablar de las respuestas. Profe, yo tengo una. Es lo Dígame. de cuánto. En la 6 yo la tuve correcta y había hecho la operación que nos había dado en uno de los ejercicios, que en realidad nada más hicimos uno, que decía que de la cantidad de datos que teníamos se dividía dependiendo si era decil, percentil o cuartil. Sí. Y lo que nos daba se multiplicaba por el lugar que se nos pedía. A ver, la 6 tiene 3 preguntas. ¿Cuál de las 3 me estás hablando? El de cuántos burócratas. ¿Cuántos burócratas? Ajá. ¿Te acuerdas cuando vimos en el salón del grupo de clases y les dije, el percentil, el cuartil divide en 4 bloques del 25% cada uno? Quiere decir que 45 alumnos entre 4 son aproximadamente 11 alumnos. Entonces, cada bloque tiene 11 alumnos. ¿Te acuerdas que les dije? Sí. Y les dije, el percentil divide en 10 bloques iguales. Si divides en 10 bloques iguales en lugar de 4, lo único que tienes que hacer es dividir entre 10 el 45, te da 4.5 alumnos, aproximadamente 5 alumnos por bloque. Ok. ¿Sí? Pero yo tenía aquí, por ejemplo, un ejemplo dice cuántos alumnos hay en el decil 6. Y Ajá. yo tengo 45 entre 10, que dio 4.6, y de eso se multiplicó por 6, que dieron 27 alumnos. No, pero eso tiene razón. Eso es el decil 6, Ajá. no el sexto decil. Es diferente sexto decil que decil 6. Aunque la pregunta se parece en cuántos, se cambia. Sí, es que ambos preguntan cuántos, nomás que unos dicen cuántos en el decil 6 y cuántos en el sexto decil. Son 2 preguntas diferentes. Y eso se les expliqué en clase. Sí, nada más es que nada más vimos una pregunta acerca de eso y yo pensé que se resolvía de la misma manera. No, es que se resuelve igual. Esa que tú me estás dando la respuesta del tercer inciso. Ajá. Es de la 6, esa que tú me estás dando la respuesta de la 6, inciso C. Sí. Dice cuántos burócratas pertenecen al percentil 67. Divides Ajá. 13 entre 100
y lo multiplicas por 67 y te daba 9 alumnos aproximadamente. Sí. Sí, eso está bien así se saca eso. Entonces en el otro no se multiplicaba. No, en el otro nada más se divide entre 10 nada más. Ah, ok, es que nada más yo tengo aquí, es el único pregunta que encontré de los que habíamos hecho. Revisa cuando te expliqué cuartiles, ahí está explicado todo en cuartiles. Nomás que está explicado con cuartiles, en lugar de cuartiles tienes que haber puesto decil, pues. Pero es exactamente el mismo procedimiento que cuartiles, nomás que con deciles. Ah, ok. Es que volvemos otra vez a lo mismo, muchachos. Yo les dije que las matemáticas son de razonamiento, no de memoria. Si tú razonas el cuartil, puedes aplicarlo a decil y a percentil. Si no razonas el cuartil, no lo puedes aplicar a decil y percentil. Si yo te tengo que explicar en decil, en percentil y en decil qué es, entonces estás memorizando, no estás razonando. Cuando yo les dije, cuando yo les dije tienen los valores del mínimo que es 75. No tienen 45 calificaciones y tienen el máximo que es 97 de promedio. Les dije que está el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Q1, Q2 y Q3. Entonces les dije, en cada bloque tienen el 25%, 25% y 25%. Y 25%. ¿Estamos de acuerdo? Que es igual, si tienes 45 alumnos, es igual aproximadamente a 11 alumnos. 11 alumnos, 11 alumnos, 11 alumnos y 11 alumnos. ¿Se acuerdan que les dije eso? Porque divides 45 entre 4 y te da aproximadamente 11. Y no les dije, en deciles tienes lo mismo, el 75 y tienes el 97. No más que tienes en 10 bloques. En 10 bloques. Le dije, y no voy a sacar los 10 bloques. Y en el percentil tienes 100 bloques, le dije, y no voy a sacar los 100 bloques. Entendiendo este razonamiento, lo puedes aplicar acá. Entonces, revisen todo lo de cuartiles y ahí está la explicación. Bien, ¿qué otra duda, muchachos? Preguntan dudas. Les dije, mis exámenes son de razonamiento porque son de... La estadística es parte de las matemáticas y las matemáticas son razonamiento. Y el grupo trae un promedio de 90 de promedio en general. Es decir, que es muy buen grupo. Trae muy buenas calificaciones en matemáticas y trae muy buenas calificaciones en matemáticas financieras y en introducción a las matemáticas y micro. Por lo tanto, el razonamiento lo deben de manejar bien. Pero aún así, les di 2 clases para dudas. Y aún así tienen el examen. ¿Tienen qué otra duda, muchachos? Con respecto al examen, ahí tienen el examen enfrente. Profe, ¿cómo había sacado el 95% en las últimas 3 preguntas lo de Chebyshev? ¿Cómo se saca el 95%? Sí, es que unas compañeras habían comentado que teníamos apuntes de como teoría, pero no una fórmula escrita, así que nos haya dado. Ah. ¿Cómo sacas un porcentaje? El 95% de 4.200 es igual a 0.95 por 4.200. Así se saca el 95%. Pero se llaman matemáticas financieras.
¿Cómo cómo saca un porcentaje y así saca un porcentaje? No entiendo la pregunta. Profe, creo que se refiere a que si de dónde salió que dos desviaciones estándar son igual al 95% de los datos. Les dije que eso lo decía Chebyshev, el teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev es un teorema establecido y probado. Y les dije, lean el teorema de Chebyshev y dice, si los datos están normalmente distribuidos, Chebyshev establece que a dos desviaciones estándar a una desviación estándar de la media tienes el 68% de los datos. A dos desviaciones el 95% y a cuatro desviaciones el 99% de los datos. ¿Se acuerdan? Es que ya ve que usted dijo que podíamos nosotros también pues estudiar por nuestra cuenta. Sí, bueno, estudiar por su cuenta y saqué y preguntarme. Así es que yo busqué el teorema de Chebyshev y me dan una fórmula que aquí la tengo, ¿verdad? No, lo que pasa es que Chebyshev tiene varios teoremas. Chebyshev tiene varios teoremas y tiene una fórmula para sacar estos. Busqué un problema, busqué en videos y era un problema parecido al que nos puso usted, pero eran pasajeros de avión. Ajá. Y entonces me dio una fórmula que es 1 menos 1 sobre k al cuadrado, donde k eran las desviaciones estándar y al momento de hacerla me dio 75%, no 95%. Entonces fue lo que yo puse en el examen. Sí, pero yo les dije claramente, yo voy a calificar con lo que yo les di en clase. Ustedes pueden investigar lo que ustedes quieran, pero les dije, yo voy a revisar con las fórmulas que yo les di y con lo que yo les di en clase. Con eso los voy a calificar, ¿se acuerdan? Entonces, en clase yo les dije, Chebyshev dice que a dos desviaciones estándar está el 95%, a tres desviaciones estándar el 99% y a una desviación estándar el 68%. Con eso te voy a calificar. Ese teorema que tú me estás diciendo es cierto, es válido. Nomás que tienes que entender qué es la K para elevarla al cuadrado y entender la fórmula, cómo sacarlo. Pero ese teorema es válido. De ahí sale el 95%, el 68% de ese teorema. Pero ese teorema, si te pones a leerlo, tiene ciertas consideraciones. Te dice que la K no puede ser 0, por ejemplo, porque estarás dividiendo entre 0. Y te da ciertos parámetros que tienes que considerar y tomar en cuenta. Sí, ya sé cuál teorema dices. Es la fórmula del teorema de lo que te di. Pero eso no se los enseñé. Por eso no se los pregunto. Se los pregunté con lo que les dije en clase. Ok, profe. Por eso les dije, pueden investigar y meterse los apuntes y preguntarme. También les dije que las fórmulas que tenía Excel no son iguales a las fórmulas que yo les di y son válidas las dos. Solo que yo les di unas fórmulas y Excel les dio otras. Excel les da una fórmula para computadora y yo les di una fórmula para calculadora, que son más sencillas de sacar que la fórmula que trabaja Excel. Por eso, si ustedes sacan kurtosis y coeficiente de simetría con Excel, les va a dar diferente el valor. La misma interpretación final, pero valor diferente porque Excel saca otras fórmulas. Y son válidas las fórmulas de Excel. Están bien hechas las fórmulas de Excel, no están mal. Pero son fórmulas para computadora, para paquetes, donde nada más seleccionas 500 o 600 datos y te los da Excel directamente. Entonces, ¿de dónde saqué el teorema de Chebyshev? Del que les di. Y todavía les hice el ejercicio. Les dije, saquen el intervalo para los promedios y se van a dar cuenta cuántas calificaciones están a una desviación estándar o a dos. Y lo hicimos con los promedios. Bien, ¿qué otra duda, muchachos? Yo no les puedo preguntar la aplicación de esa fórmula que tú viste porque yo no la di. Y al no darla, no le puedo pedir al grupo que la sepa. Pero tú tienes que ver esa aplicación y de dónde salió ese 95%. Con esa fórmula te tiene que dar 95% y te tiene que dar 68% y te tiene que dar 99%. Pero tienes que leer toda la teoría de la fórmula para ver qué hizo Chebyshev para llegar al 95% y al 68%. Lo que pasa es que esa fórmula te saca para una desviación estándar, para 1,5, para 2 desviaciones, para 2,5,
para 3.5, para 4 desviaciones, te saca para todos los intervalos. Pero Chebyshev, el teorema principal, te da tres intervalos principales, 68, 95 y 99. Aunque con esa fórmula sacas el de un intervalo, el de 1.2, el de 1.3, la K puede valer 1, 1.5, 1.7, 1.9, 2, 2.3, puede valer lo que sea la K, pero eso no se los di, por eso no lo pregunté en el examen. Si tú lo investigaste, qué bueno, te felicito, pero tienes que ver de dónde salió te tiene que dar 68, 95, no te puede dar 75, te tiene que dar 68. Y si no te da 68, tienes que ir a ver qué consideraciones tomó Chebyshev, que termina dándole 65. 75. Porque hay ajustes que hace Chebyshev en la fórmula, pero tendrías que revisar toda la fórmula. No vas a aplicar la fórmula, revisar toda la teoría que viene detrás de la fórmula. Yo lo que les estoy dando es un resumen de Chebyshev. Busquen ese resumen y lo van a encontrar. Resumen del teorema de Chebyshev y lo van a encontrar exactamente como se los di. Y como lo único que yo quería es darles un valor aproximado, les di el 68, el 95 y el 99. ¿Qué otra duda, muchachos? Por eso el examen es preguntas únicamente de lo que les di en clase y de los ejercicios que les di en clase. Pero si yo en clase les digo, esto mismo que hicimos en cuartiles, lo aplicamos en deciles, solo que se divide entre 10 y en percentiles en 100, y les digo dudas, y me dicen no, pues para mí no hay dudas, les quedó claro el razonamiento. Y un alumno de 90 de promedio le tiene que quedar claro el razonamiento. Pero si dicen, a ver maestro, deme el del decil 7, se los explico. Deme el del decil 9, se los explico. Pero si me dicen, no tengo duda, bueno, pues vamos, no tienen dudas, vámonos. Y revisen los ejercicios que les di, y fueron más de 15 o 20 ejercicios. Y ahí venían a alternar las preguntas de percentil 67, percentil 67, percentil, percentil 10, séptimo decil. Y ahí venían alternadas las preguntas. Bueno, dudas, muchachos. Una pregunta, entonces, si no lo Dígame, señor. pusimos tal y como usted, o sea, lo dijo, ¿no va a estar bien la respuesta? No. Y Si no va a notar pones como el medio. mismo no, si no pones el mismo contenido, tú redáctalo como tú quieras, pero ponme que me quede claro por qué no son iguales típicos y extremos. Okay. Si tú me pones por qué unos afectan a la media y los otros no, con eso te lo respondo bien. Con eso te lo pongo bien. O sea, no tienes que ponerlo exactamente como lo puse yo. Tienes que decirme exactamente por eso les dije, esto es redacción con sus palabras, no quiero memoria, quiero que con sus palabras me digan exactamente qué es lo que está pasando. ¿Y va a dar las calificaciones ahorita, maestro? No los he calificado. Ni he resuelto el examen todavía. Quería venir primero a platicar con ustedes antes de meterme al examen para ver cómo sintieron el examen y cómo les fue en el examen. Por eso estoy para preguntas. Ya con el examen de enfrente, ¿qué dudas les salieron del examen? ¿O qué preguntas tienen ya sobre preguntas concretas de un examen? Pero no tienes que redactarlo como lo redacté yo, me tienes que dar el mismo contenido. Mira, por ejemplo, te puedo decir un ejemplo. A veces me pasan los exámenes. Te dice, ¿cuántos motores son? Yo te pondría 3.995 motores. Esa es la respuesta para mí. Pero algunos alumnos en otros exámenes, o por decir algo, en un ejemplo parecido, ponen
el 95% de los 4.200 motores, según Chevichet, es de 3.995 motores. Y me pone todo este rollo. Está bien, pues así lo redactó. Así lo quiso poner, lo quiso hacer más claro, se lo pongo bien. Con que me contenga el 95% del 3.995, se lo pongo bien. Siempre y cuando no te contradigas en lo que dices. Porque algunos alumnos quieren hacer más extensa la respuesta y al quererla hacer más extensa se contradicen y entonces se las pongo mal, porque contradicen la respuesta. A mí nomás dime la media aritmética porque el coeficiente de simetría es -5, menor que 0, hay valores extremos bajos, con eso te la pongo bien. Si le quieres poner al revisar el coeficiente de simetría, nos damos cuenta que da -0.45. Entonces, hay personas que me dan respuestas que se aventan 5 renglones de respuesta y no dicen nada. Nada dicen de lo que le pregunté. Nada. Pero está bien, es su forma de responder. Ya cuando veo muchos renglones en una respuesta, lo más seguro es que se contradiga. Quiere decir que no tiene claro qué es lo que le pregunté. Pero si pones mediana, ¿por qué? Porque el coeficiente de simetría es igual a -20, menor que 0, tiene valores extremos bajos, ya con eso sé que pues, sé por qué eliminaste la media. Pero si algunos me ponen, según estuve leyendo, la mediana, ¿por qué? Porque la mediana es el punto central de la distribución que no se ve afectada porque por debajo del cual está el 50% de los datos y encima del cual está el otro 50% de los datos y los datos extremos no se ven afectados y eso es una definición de mediana, no es por qué la elegiste. Yo no pregunté qué es la mediana. Yo pregunté por qué me dices que la mediana es más confiable. No, ¿por qué dices que la mediana es más confiable en los sueldos? Yo te pregunté sobre sueldos. Vean lo que dice el examen. El examen dice, en la siguiente tabla de sueldos, dice, responder la descripción que se solicita, trabaje con 2 decimales y no se le olvide poner unidades. Quiero que me hables de sueldos, no de definiciones, de sueldos. Entonces, todo el examen me tienes que hablar de sueldos. Y las unidades me tienes que poner miles de pesos. Es como si tú vienes a buscar trabajo conmigo y me dices, maestro, ¿cuánto me va a pagar? ¿Te parecen bien 2.500 pesos? ¿Qué vas a preguntar? ¿Por semana, maestro? ¿Por quincena o al mes? Porque 2.500 no te queda claro cada cuánto te va a pagar 2.500. Entonces, si tú me pones que la mediana es 20.500 pesos, te voy a poner 20.500 pesos, ¿qué? Diarios, por semana, por mes, por quincena, por año, por semestre, ¿por cuánto tiempo? Pues, porque la pregunta es muy concreta. Háblame de esos 13 datos que te di, háblame de esos 13 sueldos que te di. Y los 13 sueldos son miles de pesos por quincena. Porque te puede haber preguntado, dado miles de pesos por semana. Y vas a decir, es que es obvio que es por quincena, entonces si es obvio, ¿por qué no lo pusiste? Pues. Aquí habla de describir la variable. Y describir la variable es entender la variable. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dudas que no dicen, no. Si así se la pasan sin hablar nada, no podemos avanzar. Bueno, sí podemos avanzar, yo avanzo igual. Profe, Dígame yo, usted. en general, aparte del examen, sí podían en los próximos temas ponernos más trabajos para práctica, porque la parte teórica siento que fue lo que más nos quedó claro, pero ya la parte aplicada fue la parte que ya no supimos bien cómo hacerlo. Y el único trabajo que nos dejó fue lo del dólar, pero en sí nada más tocó poquitos temas y siento que nos falta más para realmente saber aplicarlo. Estoy de A mí acuerdo me con usted, gustaría señorita. resolverlo ahí, o sea, no de que nos lo diga y nosotros hacerlo, porque así me pierdo y nada más veo lo que contestan y me confundo. Entonces siento que si, por ejemplo, pone un trabajo y lo explicamos
ahí en el pizarrón y lo resolvemos juntos y ya queda bien claro que se hace de esa manera, ya, pues de ahí ya nos podemos basar todos. Estoy de acuerdo con usted. Estoy completamente de acuerdo con usted. El problema es que nadie pone cámara más que 2 personas. Nadie contesta cuando hago una pregunta. Pero que tiene que Les ver pregunto, con la cámara que veamos el pizarrón. mande. Que tiene que ver que prendamos la cámara a que veamos el procedimiento en el pizarrón. Tiene que ver mucho, porque si tú no prendes la cámara, yo no sé si estás ahí o te fuiste. Pero qué tal si sí estoy, pero no quiero prender la cámara. No, no, es que estas no son adivinanzas, no es que es como si yo te apago la cámara. Pero usted es el profesor, es muy diferente. No, ustedes tienen que poner cámara, muchachos, porque tengo que ver quién está trabajando. Bueno, si la empezamos a poner... No, mire, a ver, entendamos una cosa, muchachos. Entendamos una cosa. Yo les pregunté, cuando les iba a dar ejercicio, les dije, denme el resumen de las 19 medidas de los promedios. ¿Quién me la dio? De los 40 alumnos, 45. ¿Quién me dio el promedio el resumen de los 45 datos? Nadie. Revisen la página de WhatsApp y les puse con letras mayúsculas, por favor, mándenme el resumen de las 17 medidas de los 45 datos, de los 45 promedios. ¿Quién me la mandó, muchachos? Nadie. Entonces, ¿cómo voy a trabajar si no me dan la información? Y luego les digo, ¿tienen dudas? Me dicen, no, no tengo dudas. Y luego me dice, es que si yo apago la cámara, a lo mejor sí estoy. Cuando yo hago preguntas y no contestan, para mí no están. Nada más están las 3 personas que contestan. Y son las mismas que contestan siempre. Los otros 42 no contestan. Les pedí, denme el resumen de las 17 medidas. Nadie me las dio. Ni uno de los 45 me dio el resumen. Se los volví a pedir por segunda vez en el WhatsApp. Les puse, por favor, mándenme el resumen de los 45 valores. Nadie me los mandó. Entonces, si no prenden cámara, si no me mandan los resultados, si no me contestan resultados, si les pregunto cuánto da la respuesta de las 5 y no me contestan, si les pregunto cuánto da la respuesta de las 8 y no me contestan, ¿qué hago, señores? ¿Cómo le hago para dar clases? ¿Adivino? Si les digo qué dudas tienen y me dicen las mismas 3 personas, ninguna, ¿qué hago? Me voy. No tienen dudas. Los 45 dicen que no hay dudas, ninguno dice yo tengo dudas, maestro. Pues, por ejemplo, cuando preguntó sobre la caja y sesgo, varias personas preguntamos y que era una duda y usted dijo que ya lo habíamos visto. Sí, ya lo habíamos visto. Es que ustedes me dicen, no entiendo la caja de sesgo. ¿Qué no entiendes? Nada. Eso no es una duda. Duda es decir, maestro, estoy armando la caja de diagrama y sesgo y no sé qué valor va aquí. Pero decirme, no entiendo la caja de diagrama y sesgo, eso no es una duda, repítame la clase. Duda es concreta. Estoy leyendo esto, maestro, y esta parte no la entendí. Esa es una duda. Pero si me dicen, maestro, no entendí la media aritmética, ¿qué? Nada, ¿me la puede explicar otra vez? No, porque ya la vi. Ya estoy en cuartiles. Claro que no voy a regresar a explicarla. Si me dice, maestro, ¿me puede explicar en la caja de diagrama y sesgo? ¿Qué duda tienes? Es que no la entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Cómo se hace? Eso ya lo expliqué. Lo expliqué 2 clases, les hice ejercicios de cómo se hacía la caja de diagrama y sesgo, les dije cómo se hacía la caja, les interpreté la caja y les dije que si tenían dudas me dijeron que no, pasé al siguiente tema. Y una vez que pasé al siguiente tema, cuando ya voy terminando el otro tema, me dicen, maestro, ¿cómo se hace la caja de diagrama y sesgo? Esa es una duda. Eso no es una duda, ese es repítame el tema. Ese no es duda, muchachos. Eso no se los voy a repetir. Dudas sí, las que quieran. Pero, por ejemplo, ahorita dicen, nunca nos dijo cómo era la desviación estándar si alta bajo normal. Y les digo, seguro, no los dije, no. Y 4 o 5 dicen, no, nunca. O sea, ahí lo que estoy viendo nada más es quiénes están leyendo y quiénes no están leyendo. Y los 5 o 6 que contestaron no, nunca, que sí que no han leído, no revisaron los apuntes. Profe, yo me vi todas las clases y al menos yo no lo encontré o no me quedó claro. ¿Está bien? Por eso te dije, ponte a estudiar y el miércoles me preguntas dudas sobre fórmulas y el viernes dudas sobre teoría.
Llegué el miércoles, me preguntaste dudas. Llegué el viernes, me preguntaste dudas. Me pasé el lunes y puse el examen. Que por Pues ejemplo, es en que esa nosotros parte, no podíamos adivinar qué iba a preguntar, o sea, no se nos pudo haber pasado en la cabeza, ay, esto no lo mencionó, lo va a preguntar de seguro, o sea, pues no se nos ocurrió, pero la próxima lo que vamos a hacer va a ser prender las cámaras, si no entendemos desde un inicio le vamos a preguntar, por ejemplo, el capi sesgo, si no lo entendimos para nada, nos vamos a quedar hasta que lo entendamos ¿Sí? y preguntar y preguntar y preguntar. Hasta que le entiendan. yo, por ejemplo, no prendo la cámara porque estoy en computadora, entonces no tengo cámara. Y en todo caso, como están diciendo, porque sé que hay compañeros que no les sirve la cámara del teléfono y otros que están como yo que pues usan computadora y no hay cámara. Muchachos, no pasa nada. No pasa nada. Si tú no prendes la cámara nunca y me sacas 100 en el examen, no pasa nada. No, sí, pero lo O que me sea, refiero es de que cuando le dijimos de que explicar más los trabajos y que sea más a paso, dice que no está que si no está la cámara no sabe si estamos, pero pues al final de cuenta el que quede bien explicado, más detallado, ya es de cada persona si es realmente... de cada persona que pregunte, Pero, exactamente. Pero si los 45 no preguntan, yo ya no pero si aclaro una nada. vez el trabajo, es la actividad desde un comienzo está más detallada la forma de explicar y nos pone más ejercicios en el que podamos practicar y más que nada la interpretación que pues es lo que A ver, señorita, esta parte ahí. ponerles más ejercicios que puedan practicar. Les pedí los 19 valores de los promedios. Si no me los entregan, ¿qué voy a pensar? ¿Que los Que no hicieron o que no los entendimos. hicieron? No los hicimos porque no entendimos. No, yo creo que más que poner más ejercicios es lo de hace rato. Un ejercicio para, o sea, nos explicaba, supongamos, lo de Chebyshev, teoría, ya, lo entendimos. Un problema, resolverlo con usted, fácil, lo hacemos. Uno más difícil, que ya en ese nos vamos a basar, lo resolvemos juntos. Ya de ahí, problemas que cada quien haga, y ya si no lo enviamos, pues no sé si nos afecta en calificación o no, como usted quiera, pero sí, no tanto más ejercicio, sino como más resolverlo juntos y no quedarnos con la idea de que quién está bien y quién está mal, porque luego nos hacemos bolas entre nosotros y, por ejemplo, si ese trabajo no lo entregamos nadie, mínimo en mi caso, apenas me estoy acordando de él y no le entendí, no lo hice porque no le entendí. De los promedios. Lo que pidió que enviáramos una relación, creo que ni lo escuché y cuando lo vi que lo puso no sabía de qué estaba hablando, pero eso ya es mi error. A lo que me O quiero sea, llegar es los ejes, por ejemplo, ahorita que empecemos la segunda unidad, si desde un inicio empezamos haciendo todo juntos y vamos y prendemos la cámara al mínimo algunos para que vea usted que sí estamos atentos, porque me imagino que siente que no le estamos poniendo atención, ya vamos a estar más tranquilos todos. mira, tú misma me estás diciendo, no lo hicimos. O no lo entendí, o no supe qué preguntó, o no me di cuenta qué preguntó. Ese es el problema, que si se levantan 20 minutos y regresan, ya no entienden el tema. O sea, la clase es de hora y media. Si ustedes se levantan y se van 15 minutos y regresan, cuando regresan ya no entienden de qué estoy hablando. Sí, a Entonces, mí así después me le voy a pasó entender. porque yo tomaba su clase en mi trabajo, a veces hasta manejando, por eso a veces no podía aprender ni hablar. Pero sí, eso es mi culpa. Nada más a la próxima ya voy a tener que estar atenta en todo momento y si no, avisarle que pues me voy a salir tantito y a ver si alguien más pone atención en ese momento. Sí, es que por eso yo quiero que pongan la cámara. Porque si tú vas en el carro, me queda claro que no estás tomando atención a la clase, vas manejando. Si tú estás en un escritorio, me queda claro que estás trabajando y te puedo explicar con confianza. Si tú vas en el carro, ¿qué te voy a explicar? Entre los semáforos. Pero le Esa es ponemos responsabilidad atención a los tuya. compañeros. No porque un compañero no esté poniendo atención significa que los demás tampoco. Por ejemplo, mi laptop no tiene cámara. ¿Cómo voy a mostrar mi cara si no tiene cámara en el laptop? Ya te dije que no hay problema si no pones la cámara, nomás entiéndeme la clase. Pero no pones cámara, no me entiendes la clase. A ver, tu laptop no tiene cámara, estamos de acuerdo. Y cuando pregunto el resultado, ¿por qué no me das el resultado? Porque no sé cómo hacerlo, porque no se explica bien. Y si no quieres hacerlo, ¿por qué no preguntas cómo se hace? Porque preguntamos y dice que ya lo habíamos visto. No, O me ha pasado varias veces que no, no, preguntamos una no, cosa no, no. y nos lo rechaza y dice, no, así no es.
Muchachos, no busquen culpables fuera donde no están, señores. No busquen culpables fuera. Profe, La obligación de aprender es de ustedes. Aprendan. O sea, tan busquen culpables fuera que esto no lo vimos, maestro, esto no nos lo dio, maestro, esto tampoco lo vimos, maestro, esto no lo tengo en mis apuntes, maestro, esto no lo dijo. O sea, están buscando culpables fuera. Dejen de buscar culpables fuera. No, esa no es la intención. A lo que queremos llegar es que, bueno, ya esta vez no lo hicimos bien, a la próxima hay que hacerlo como acabamos de hablar todo. No, profe, yo le quería decir que, por ejemplo, yo sí tengo cámara, ¿no? Yo la puedo prender las siguientes clases, pero y podemos ver qué compañeros tienen cámara y qué compañeros tienen no tienen cámara para saber quién la pueden prender y quiénes no, para poder empezar a hacer ejercicios que nos explique usted, porque, por ejemplo, esta vez nos puso ejercicios que nosotros lo hiciéramos y pues comparamos los resultados entre nosotros y ahí sabíamos si estaba bien o mal. Pero lo que pasa es que estuve revisando los ejercicios de los promedios y los 4 cuartiles están mal. Ni uno está bien y se tomaron por bien porque fueron lo que dijeron los compañeros. así es. Por ejemplo, el primer cuartil está en la posición 6 en los promedios, que eran 45. Pero es por simple lógica que si dividimos 45 entre 4 da 12. Entonces, como el primer cuartil va a dar en la posición 6. Y El profe, de siguiente estaba hasta el 18, el siguiente estaba hasta el 29 y el siguiente cuartil estaba por el 41, creo. profe, Los y de 4 hecho eran cuartiles. 44 promedios. Era un ¿No qué? total de 44 promedios porque no todos los dieron. Me volví a ver las clases e igual en mis apuntes tengo anotado que eran 44 promedios. Sí, 44. Al 44, 45, no sé cuántos serán. No, Y sí. Creo que al final sí dieron uno, porque alguien no había venido. Por Esperen a ejemplo, hablar, están hablando al mismo tiempo. en lo de los dólares, como había diferentes resultados, pues tampoco pudimos ver bien. Por ejemplo, yo y mi compañera Itaí son los que recuerdo que participamos cuando dio la clase con el trabajo ese de los precios de los dólares. Teníamos resultados diferentes, no variaban mucho, pero pues la verdad no sé si habría más compañeros que usarían otros resultados que no fueran esos dos. Es que Entonces, pues, yo tomamos pienso que dos sería mejor ejemplos. poner trabajos y resolverlos junto con usted que resolverlos todos nosotros, porque como le digo, por ejemplo, en los promedios estaban mal todos los cuartiles. No revisados y los deciles también, pero ni un cuartil estaba en la posición que era y se dieron por buenos. Y entonces al momento de hacer, por ejemplo, lo del, se me olvidó, el rango intercuartílico, pues no iba a dar bien. La dispersión intercuartílica tampoco y todo lo que tuviera que usarse los cuartiles, porque se dio por Oye, buena, Luis, pero también no estaba bien. pero el de los promedios sí estaba bien hecho, ¿eh? De hecho, verás, si quiere le paso la foto. Le voy a pasar la foto a su grupo y donde están los cuartiles. El de los promedios sí estaba bien hecho los cuartiles, Luis. Le- Ajá. Bien. ¿Y yo qué les dije? ¿Qué les dije para eso? Les dije que una persona les dé la lista de promedios y con ese trabajen todos. ¿Se acuerdan que les dije al inicio de la clase? Cuando cerramos, no, pues, sí, es lo que les digo. Miren, yo les dije, vamos a cerrar el grupo en 45 alumnos. Esa relación de alumnos, pásenla al resto del grupo y trabajen todos con los mismos promedios para que nos dé el mismo resultado. Si no trabajan con el mismo, no nos va el mismo resultado. Eso, de hecho ya he mandado los Profe, promedios. sí, Y eran ahí en el grupo le mandé las posiciones de los 44 cuartiles y si se promedios da que había cuenta, el cuartil 1 está perdón. en la posición 6 y al momento de hacer la fórmula me dan la posición 12. sí, la posición 12, el primer cuartil, así es. Ajá, pero
no tengo mi cámara prendida porque estoy viendo en qué posición están, estoy en WhatsApp, Ajá. pero en los, ¿cómo se llama? En los resultados que hicimos, el cuartil 1 está en la posición 6, el 2 está en la 18, el 3 en la 29 y el otro en la 40. No sé, Luis, no lo sé si ellos lo hicieron ustedes. Profe, es Pero que el- hacemos los resultados, pero podemos estarlos haciendo mal. Y usted nunca ha comparado si están realmente bien. 3, 4 compañeros podemos decirle, es que es el mismo resultado, pero los 4 lo estamos haciendo mal. Coincidimos, pero están mal. Al final de todo no sabemos, estamos haciendo las cosas, pero sin saber si están bien o mal. ¿Y eso por qué es? Pues ahí está el ejemplo de que todos habían dicho que era 6 y resultó ser 12 al final. Y todos coincidimos y aprendimos a hacerlo de la manera que nos dio 6, pero como usted nunca comprobó si estaba bien el resultado, no nos apoyó con eso, que usted lo sabe hacer realmente bien, ya no pudimos llegar a un valor correcto. Todo lo que es de promedios lo revisé yo y está bien hecho, señores. Profe, la primera vez que pidió lo de la lista de los promedios, no lo Mira, hice, Luis, se Luis, pasó. La segunda vez, cuando pasó esa clase que lo voy a pedir, yo lo hice, pero dijo que lo pasáramos a los compañeros para que tuviéramos la información que le íbamos a la próxima clase. Yo no lo pasé a su grupo, lo pasé al grupo que tengo aparte con mis compañeros. Entonces la siguiente clase ya no lo vimos y lo que me di cuenta es de que creo que en como 3 fórmulas se ocupa promedio y en las 3 fórmulas el promedio estaba diferente. Entonces ya no supe qué promedio poner y nada más puse los datos que antes habían anotado en clase, pero en sí el promedio, que fue lo primero que supone que sacamos, estaba diferente en cada fórmula, cada proceso que usamos. mira, Luis. ¿Sí me estás oyendo, Luis? Sí, profe, sí, ya me explicaron, sí, ya me di cuenta que Ok. estaba mal yo. Si te das cuenta que me estás echando a mí la culpa de algo que yo no hice. No Esa le eché tabla- la culpa, yo le dije que si estaría mejor que hiciéramos los ejercicios juntos, porque luego si se da mal un resultado, como por No, tú ejemplo los dijiste promedios, que yo di por bueno algo que sabemos que está estaba bien. mal y te dije los cuartiles están bien y me dijiste, no, maestro, usted dio por bueno algo que está mal. Ese cuadro de Excel que está ahí no lo hiciste tú, te lo dieron y no lo entendiste. Ahí dice claramente que el 12, el 87 es el cuartil 1. Por eso te dije que los cuartiles estaban bien hechos porque yo los revisé. Y me dijiste que no, que di por bueno que eran 6. Y yo no di por bueno eso, Luis. Me estás echando la culpa de algo que no hice yo. No le estoy echando la culpa, pero pues está bien, profe. Si usted lo quiere ver así, está bien. Yo ya le dije que yo me equivoqué. Tú dijiste claramente, maestro, usted dio por bueno algo que estaba mal. No, yo le Dijiste dije que que usted quedaba dio bien por porque bueno pues algo que estaba mal. nosotros teníamos los mismos resultados. Pero, por ejemplo, también le digo que estaría bien hacer los ejercicios juntos porque, por ejemplo, en los promedios, eso sí había promedios diferentes. No le estoy echando la culpa a usted, yo sé que es de nosotros, pero pues si hacemos los ejercicios juntos ya vamos a ver con el promedio exacto la siguiente vez, en vez de estar utilizando diferentes que dan los compañeros. Luis, todo lo de cuartil, todo lo de promedio lo hicimos juntos, todo, Luis. Todas las fórmulas en promedio las hicimos juntos y las revisé yo. Todos los resultados de promedio los hicimos juntos y los revisé yo y los cotejé yo. Todos, Luis, todos. Todos los resultados el tema se los expliqué con promedios y esa era mi responsabilidad, revisar que estaban bien. Todo lo que les di de promedios estaba revisado, cotejado y estaba bien hecho, Luis. Todo. O sea que estaba utilizando la tabla usted en Excel. No estaba utilizando la tabla en Excel. Estaba utilizando los resultados que ustedes me dieron y cotejaron con ustedes mismos. Después de que cotejé con 3 o 4 personas y dieron el mismo resultado. Y fueron el mismo resultado en la tabla. Todos. Todos los resultados, Luis. Ok, profe, una disculpa. Cuando yo veo un valor irregular o que no me cuadra con lo que me están... Mira, lo que me está diciendo tu compañera, había veces que les daba 3 medias aritméticas diferentes y les decía, revísenla, 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 hasta que les daba la media aritmética que era. Y nos quedábamos con una media aritmética. Es más, yo les pedí algo que ya tengo, muchachos. O sea que usted
fácil. todos los números. Sí, Sacó los cuartiles igual que nosotros. todo. Y lo revisé, lo cotejé y quería ver qué hacían ustedes. Entonces, si usted lo tenía y nosotros teníamos algún dato, ¿por qué no nos corrigió? Los corregí, Luis. Tú revisa No soy yo, los- profe, Cristian. Tú, Cristian, revisa los resultados y te vas a dar cuenta que todos los resultados que están ahí, mira, aquí tengo la tabla de resultados. 45 alumnos, no 44, fueron 45 en la lista que me dieron. La mediana B aritmética 90, entre paréntesis 89.55. La mediana 90. La frecuencia relativa 6 de 45, el mínimo 75, el máximo 97. El cuartil 1, 87, el cuartil 2, 90, el cuartil 3, 94, el decil 3, 88, el decil 6, 91, el percentil 26, 87, el percentil 82, 94, el percentil 90, 96, el percentil 10, 83, el coeficiente de variación 5.72%, la desviación estándar 5.13, el error, ¿cómo se llama? El rango de 75 a 97, 22 puntos, rango intercuartílico de 87 a 94, 7 puntos, desviación intercuartílica de 7 entre 2, 3.5, coeficiente de simetría menos 0.26, kurtosis 0.01. Todo lo tengo, Luis. Se los pedí para ver si lo hacían y estaban trabajando. Para eso se los pedí. Ok, profe. Entonces, ya habiendo aclarado todo esto, como le digo, yo me comprometo a seguir prendiendo mi cámara, pero sí le digo que a mí me Si gustaría quieres, que la clase la hicimos entre todos. si quieres, no prenda la cámara, Luis. Pero cuando yo les diga cuánto da el resultado de esto, contéstenme. Nadie me contesta. Yo les pongo una operación en el pizarro y le digo, ¿cuánto da el resultado, muchachos? Nadie contesta nada. Muchachos, ¿cuánto da el resultado de esta operación? Nadie contesta nada. 3 veces, muchachos, ¿cuánto da el resultado? Nadie contesta nada. Entonces, si nadie contesta nada, ¿qué hago, Luis? No prenden Pues la sí, cámara y me no entiendo. contestan, ¿qué hago? Ahora, la operación la puedo hacer yo. Tengo calculador y tengo Excel. Pero yo les dije, el objetivo es que la hagan ustedes. Que lo hagan ustedes para que entre ustedes revisen los resultados y aprendan a manejar la calculadora y aprendan a obtener los resultados. ¿Y qué les decía? Hasta que daban un resultado que era el que yo tenía, hasta entonces les decía, ok, perfecto, es este resultado. Lo dejamos, vámonos. Y daban 3 resultados y uno decía, maestro, aquí está mal, yo lo quité. Y lo quitaban o lo ponían. Eso hicimos, Luis, en todo el curso. Entonces, no me echen la culpa de algo que no es culpa mía. El que les pida las cosas no quiere decir que no las tenga, quiere decir que estoy viendo qué están haciendo ustedes. Quiero ver si están revisando. Les dije, tienen los 17 resultados desparramados, pónganlos en una sola lista. Les dije, hagan un resumen de resultados y entréguenmelo. Me estás alegando de una hoja de Excel que yo no hice y no la sabes interpretar, ni siquiera te le explicaron cómo le hicieron. Eso quiere decir que no estuviste en esa clase. Bueno, ¿qué otra duda, muchachos? ¿Ninguna duda? Creo que de mi parte ya no hay ninguna. De su parte, ninguna, señorita. Bueno. Para la próxima clase ya vamos a tener los resultados del examen o cuándo los podríamos saber. Pues si le hago como lo hacen ustedes, no sé cuándo, señorita. ¿Quieren que trabaje al ritmo de ustedes o al ritmo mío? El de nosotros. No, para el de ustedes no te preguntas. No te enojes, ¿por qué te enojas? No, pues simplemente usted preguntó y dijo que no. Entonces, Profe, es que en ocasiones pasa que mis compañeros me comentan que no entienden y en ocasiones yo me ofrezco a explicarles las cosas cuando yo las entiendo. Pero me pasó que en esta clase, tal vez fue por mi culpa, que no les preguntaba cuando tenía ese momento la duda, Bueno, tampoco no lo entendía. trabajando a mi ritmo están los resultados del examen en su página. Ahí están los resultados del examen, muchachos.
Ahí está el resultado de cada pregunta y lo que tiene que ver contestando cada pregunta. Ese es el examen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Qué bueno que están de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? ¿Manden? Con ir a ¿De nuestro acuerdo con ritmo, qué? Perdón. con ir a nuestro ritmo y que vamos a estar con la cámara encendida. Miren, si quieren no pongan la cámara porque es cierto, algunos no tienen, algunas computadoras no tienen. Pero cuando yo pregunto algo, contesten. Ok. Cuando yo pida algo, denmelo. Si no me dan los resultados, si no me dan lo que les estoy pidiendo, ¿qué hago con ustedes? No puedo hacer nada, muchachos. No lo puede No hacer hay que, usted. O hay que sea, los resultados. o sea, una pregunta así normal. Si no la sacamos nosotros, usted no puede hacerla, no nos puede enseñar. No. O sea, si yo les explico la teoría y los ejercicios que les doy se los resuelvo yo. Y les reviso que esté bien el resultado. Los otros ejercicios son 45 personas haciendo el resultado. O sea, nada más Eso es nos para puede que... enseñar la teoría, pero no cómo hacerlo. No, les estoy enseñando la teoría junto con cómo hacerlo. Les estoy enseñando las dos cosas. Lo que no te voy a hacer es todos los ejercicios que te ponga a resolvértelos yo. No, obvio que no, todos los ejercicios va a hacer usted. O sea, nosotros pedimos que usted nos enseñe paso a paso cómo hacerlo. Lo que usted dice que Yo no les enseño podemos, paso a paso cómo es hacerlo. irrelevante. Ahí están los resultados del examen, muchachos. Ya les mandé los resultados del examen y ya les mandé la calificación de cada uno. Listo. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Tengan bonito día. Gracias, hasta luego. Sale, muchachos. Igualmente. Sale. Buen día. Buen día, muchachos.